Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Hola, buenas tardes. Nuevamente en su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook, a través de Twitter o a través del correo del seminario semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Gustavo Segura. Y en principio nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, por permitirnos este espacio de difusión. Al maestro César Alanís y Oscar Telles, del Radio Canal Yus Multimedia, y del seminario a Cristina, a Rosy, a Carlos, a Yafet y a la maestra Amparo. El día de hoy, como ustedes han escuchado, nos acompaña el doctor Segura, por lo tanto vamos a hablar sobre algún cuidado de nuestra salud y en el caso específico, la piel y más específicamente, como ya lo vieron, vamos a ocuparnos del acné. Pero antes de iniciar, la maestra Amparo nos va a dar una síntesis curricular, por favor. Gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainier Hospital for Children de Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica Dermédica de la Ciudad de México y se dedica a la consulta privada en la Clínica Elite Derma y la Clínica Eugenio Sub. Bienvenido, doctor. Gracias. Encantado. Bueno, pues partiríamos de la base, que nos dirá si es cierta o no, de que el acné es principalmente un problema de los jóvenes y de los adolescentes y que obviamente esto va a provocar, pues quizás ahora diríamos bullying o afectaciones emocionales, depresiones. Entendemos por lo que hemos leído que mayoritariamente, y también aquí sería interesante saber la cuestión, ¿por qué más los hombres que las mujeres? Pero hablamos, como sucede con otros temas de salud, del acné y tampoco sabemos con mucha precisión, o sea, lo identificamos quizás con los granitos en la cara, pero realmente, ¿qué vamos a entender por acné? Y es o no una enfermedad, ya vinculando las dos al mismo tiempo. Sí, claro. Bueno, el acné es una condición de la piel, sí se considera una enfermedad, pero así como el tener varicela de niño es algo muy frecuente y esperado tener a lo largo de la vida. En el caso del acné en la adolescencia, que es el acné más conocido, que es el acné juvenil, pues ocurre en 9 de cada 10 seres humanos, dependiendo del grado, menor o mayor grado, dependiendo de cada uno de los pacientes. Y es que hago la distinción de que el más conocido es el acné juvenil porque no es la única variante de acné. Existe acné infantil, existe el acné de la mujer adulta, existen las reacciones acneiformes, es decir, que son respuestas del organismo que se manifiestan como si fuera un acné sin ser propiamente un acné y que puede deberse a muchas otras causas. Enfocándonos en la parte
que nos corresponde de lo más habitual, que es el acné juvenil. El acné juvenil comienza con el desarrollo puberal. En cuanto comienzan a haber estos cambios hormonales sobre la piel, es que comienza a haber mayor aparición de estas lesiones paulatinamente. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está en crecimiento y desarrollo hasta aproximadamente en promedio entre los 21 y 23 años de edad, dependiendo del sexo y de la raza a la que nos estemos refiriendo. A lo largo de todo ese proceso, nuestra piel está sometida a muchos estímulos, sobre todo de índole hormonal. En esta fase de crecimiento son las hormonas masculinas principalmente las que nos empeoran o nos detonan la aparición del acné. Es por eso que quizá en niños sea como mucho más frecuente. Sin embargo, las niñas, aunque dirían, bueno, pues si son las hormonas masculinas las que lo generan, las niñas también tienen hormonas masculinas o masculinizantes, y estas mismas se van a ir dando estas manifestaciones del acné. Hoy día una de las preocupaciones más grandes es sacar de la mente, como les he dicho, 9 de cada 10 seres humanos, no digo mexicanos, 9 de cada 10 seres humanos padecen o padecieron acné durante la adolescencia, porque desafortunadamente la sociedad hoy día ha manejado una imagen del cutis y la cara perfecta, prácticamente que no tienen poros, que no tienen granos, que no tienen manchas, que no tienen una arruga, que se llama Photoshop, señores. No existe, ni los que ven en la televisión porque cubren con maquillaje y es un juego de luces, etcétera, etcétera, y mucho menos, digo, ahora creo que puede ser un poquito más consciente la gente cuando sabe que hay tantos filtros en Instagram y este tipo de aplicaciones, en donde se puede hacer un cuerpo, pues, moderadamente bien, hacerlo espectacular, lo mismo con respecto con respecto a la calidad de la piel. Entonces, claro, hay algunos a los que les es mucho más agresiva la aparición del acné que a otros. Entonces, esa acaba siendo la diferencia. Para uno o para otro, el dermatólogo tiene las herramientas para poderlo acompañar, aminorar las molestias. Realmente el acné no tiene cura, el acné tiene control. Como les he estado explicando, es un proceso por el que se vive prácticamente casi 10 años de nuestra vida. Y en ese periodo, obviamente hay lo que le llamamos los picos de mayor exacerbación, ¿no? Que es durante la plena adolescencia. Ya el adulto joven le siguen apareciendo lesiones de acné bajo determinadas condiciones, pero van desapareciendo, van durando menos, van dejando menos secuelas. Cuando ya en el adulto, sobre todo hablando específicamente en mujeres, en el adulto, siguen o aparecen, dicen por ahí mis pacientes, es que doctor, yo no tenía ni un grano en la adolescencia y ahorita parece que tengo 14 años, ¿no? Y ya la persona tiene 35, 37, 40 años. Son otras condiciones, sí es acné, pero se llama acné de la mujer adulta, y como les repito, hay otras condiciones que pueden detonar reacciones tipo acné en la piel. Entonces, lo más importante es acudan para saber cómo llevar lo que tienen de forma natural sin hacerse daño, porque al ser algo tan común, la verdad es que creo que es de lo que más se encuentran remedios caseros en YouTube y en tutoriales y en blogs, ¿no? Desde pasta de dientes hasta, bueno, mascarillas de una serie de cosas bastante terribles en muchas ocasiones, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cada piel es distinta, entonces el tratamiento se individualiza, no es tener una receta de cocina en la que a todo mundo por parejo le vayamos a dar el mismo manejo, ¿no? Y el estilo de vida también repercute, entonces de ahí que una de las principales medidas de higiene con los chicos durante la adolescencia, y que ya debe ser un hábito para los próximos años de vida, es el aseo de la cara tanto en la mañana como en la noche. Cuando viene el acné a aparecer en la vida de los adolescentes, se traduce en lo siguiente: por el efecto de las hormonas
masculinas principalmente, existe un cambio en la densidad de la grasa de los que se produce en la glándula sebácea. O sea, es una grasa mucho más espesa. Al mismo tiempo hay una alteración en la capacidad de nuestra piel, específicamente a nivel de los folículos, de su descamación. Entonces eso va generando los famosos tapones en los poros, que son los famosos puntos negros o espinillas, y cuando estos no tienen salida son puntos blancos o se llaman comedones cerrados. Cuando en esta ecuación interviene un germen que habitualmente vive en nuestra piel, que es el Propionibacterium magnes, estas grasas que provienen del sebo son alimento para ellas. Entonces, imagínense que eso se tapa, se hace una fiesta privada y entonces aparecen los famosos barritos. Entonces, sí, en cierta forma, el acné tiene un aspecto infeccioso, pero no todo el acné es infeccioso. Y no todos requieren antibiótico, algunos sí, otros no, y otros tendrán que ir más bien hacia el lado de ir ayudando a deshacer esta grasita. Entonces sí, a través del aseo con jabones especiales se puede ir eliminando las partes más superficiales, residuales, pero para hacer una limpieza profunda se requieren tanto de tratamientos en cabina como de medicamentos específicos. Bueno, yo creo que algo que hemos aprendido todos rápidamente es que es una enfermedad. O sea, y esto creo que es importante hacer hincapié en ello, ¿no? Porque pensamos, como que es algo transitorio, y lleva a lo que acabas de decir, los remedios caseros, que yo creo que en nuestro país somos uno de los países que más remedios caseros tenemos contra todo exactamente. lo que se puede hacer. Exacto. Ahora, diríamos que si tenemos porque decías hace un momento, hay que tener un aseo cuidadoso. Uh-huh. ¿Qué recomendarías a todos en general, o específicamente para la persona o los adolescentes? ¿Cuál sería la forma adecuada de hacerlo? Sí, o sea, claro. ¿debemos usar el agua hirviendo, el agua fría? ¿Qué tipo de jabón? Uh-huh. Que suponemos y creemos que todos nos lavamos la cara, pero a lo mejor lo estamos haciendo en una forma, no sé si es temerario lo que voy a decir, que sea, se me fue la palabra, como que podamos provocar nosotros mismos por ese mal aseo que tenemos. Sí, claro. Bueno, aquí todo depende no solamente de que el paciente tenga acné, sino también el acné sobre qué tipo de piel yace, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ni en el caso de una niña o de un niño o de un paciente que tiene piel sensible o que ha tenido otro tipo de problemas de piel. De forma general, el aseo debe hacerse única y exclusivamente con la jabonadura y el frote de la mano sobre la piel. Desafortunadamente se han comercializado muchos equipos que buscan la exfoliación. A ver, sí, los dermatólogos utilizamos exfoliantes y bajo determinadas condiciones en donde así se requiere. El problema es que si hacen uso de exfoliantes de manera indiscriminada, pueden generar resequedad sobre la piel, inflamación, dermatitis, y entonces eso sí puede empeorar el acné. Debe de ser indicado bajo el dermatólogo cuántas veces a la semana, bajo qué técnica. Existen algunos instrumentos, cepillos ultrasónicos y demás que están muy de moda. Normalmente no hacen mucho daño, pero bueno, tenemos que recordar que finalmente son instrumentos y depende mucho del operador el buen uso que éste tenga. Uh-huh. Así como se tienen que estar recambiando los cepillos cada X tiempo, y se deben de utilizar bajo jabonaduras especiales. El hacerlo con agua fría o agua caliente, si bien el agua caliente ayuda a deshacer ciertas grasas, realmente acaba también dañando el resto de la piel. No solamente va a ayudar quizá a disolver, y muy probablemente solo la parte superficial de los puntos negros, va a acabar haciendo más daño al resto de la piel, porque va a degradar las grasas naturales que mantienen la cohesión entre las células de nuestra piel y entonces la van a acabar resecando. Entonces lo ideal es utilizar agua tibia a fresca y lo importante es la jabonadura. No tienen que sacarse brillo de tanto tallarse, basta un masaje suave. Eso es lo importante, es irlo haciendo de forma constante, es decir, todos los días, incluso los días que salimos de fiesta o que estamos en exámenes o que estamos muy cansados, antes de irnos a dormir, lavarnos la cara.
y de esa forma removemos todas las impurezas que se van a ir acumulando a través del sebo. El sebo tiene una función protectora en nuestra piel, no es que nada más haya llegado a fastidiarnos para hacernos los puntos negros y el acné y darnos de comer a los dermatólogos, no. El sebo tiene una función de regulación tanto de bacterias, hongos, del pH que existe a nivel microscópico en el medio ambiente de la piel, y al mismo tiempo nos defiende de impurezas, atrapa impurezas a las que estamos expuestas en la calle, en el día a día. Por eso es importante lavarse la cara también antes de irse a dormir en la noche. Lo mismo ocurre con el sebo del cabello. Muchas veces el acné viene acompañado con incremento en la producción de grasa del sebo de la piel cabelluda. Entonces también es importante que todos los días, adolescentes, por favor, ya que están entendiendo, ya que estamos hablando específicamente de ellos, es muy importante que se aseen. Ahí desafortunadamente después hay algunas corrientes, modas entre amigos, y a veces los papás batallan mucho en que los adolescentes se bañen. Independientemente, es de verdad, y luego uno identifica en una sala cuando hay uno de estos adolescentes. El aseo debe de ser diario. Te voy a interrumpir, pero es que hay una corriente importante que dice que no te debes, por ejemplo, los mexicanos que tenemos el hábito del baño diario. Así es. Que eso precisamente, ¿no? Que nuestra Pero les estoy dando justamente les estoy dando justamente la razón de por qué el baño debe ser diario. Además, el baño al mismo tiempo de hacer limpieza provee humectación hacia la piel. Entonces es un ciclo continuo. Claro, si tienes una mala técnica de baño o una mala técnica de aseo, por supuesto vas a acabar dañando a la piel y vas a acabarte llevando. O sea, la gente que acostumbra baños con agua prácticamente hirviendo, tallándose la piel, con estropajos o zacates súper ásperos, la piel es mucho más sensible cuando se encuentra humedecida después de determinado número de minutos. Y eso, digo, la gente que ha nadado lo identifica perfectamente, ¿no? Su piel ya no es lo mismo ni en resistencia ni en nada, y fácilmente se pueden llegar a lesionar. Si pasan cerca de una banca con filo, bueno, seguro se dejan un rasguño mucho más profundo que si lo hacen con la piel seca. Entonces, los baños prolongados, baños con agua tibia, con instrumentos que no deben de ser, o con jabones sumamente agresivos. Esta gente que utiliza jabones tipo, me voy a aventar los jabones de pasta, no, mejor nos aventamos los comerciales, pero estos jabones de pasta porque creen, con los que se lava la ropa, que creen porque van a tener una mejor limpieza sobre la piel. Por el contrario, generan tal resequedad que en algunos de ellos llegan a generar hasta dermatitis. Entonces, lo importante es que aprendamos cómo bañarnos y entonces tener una higiene adecuada. Imagínense la cantidad de sebo, sudor, células que están en descamación, porque nuestra piel constantemente está descamándose. Que las dejemos 2 o 3 días, por supuesto que son alimento de bacterias que generan mal olor. Entonces eso también se tiene que ir. Ya nos cambiamos de tema, ¿verdad? Perdón, pero... y nos tenemos que ir al corte, y entonces retomamos sensatamente nuestro tema de acné. Regresamos con ustedes. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de YUS Canal Multimedia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En YUS Canal Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal,
y está en Use Radio. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Gracias por escuchar la transmisión Use, Canal Multimedia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes, estamos ocupándonos del acné y cedo a Carlos para que nos dé la información de las personas que generosamente nos escuchan. Gracias, doctora. Mandamos saludos a Yafet Ortiz, Adolfo Segura Alcalá, quien comenta: felicidades por tener un gran programa profesional, en su programa. Lo leí al revés. Ese fue un golazo. No, pero de todos modos quedó, ¿no? Sí, claro. Mandamos saludos a Brian Gutiérrez, a Cristina Ávila, a Diana Ballina y a Ramsés Guerrero, quien comenta: felicidades, muy buen programa. Gracias. Y como es costumbre, volvemos ahora sí a nuestra habitual situación de películas. Maestra Amparo, por favor. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, nuestras primeras dos recomendaciones es precisamente la película Acné de 2008. Es una producción que se dio con colaboración con varios países, entre ellos Uruguay, Argentina, España y México. Y precisamente la película nos habla sobre la transición de un joven de 13 años hacia la adolescencia y que está en un periodo marcado por un sinnúmero de cambios y por supuesto los cambios a nivel hormonal que traen como consecuencia pues la aparición del acné. Entonces, pues este chico tiene la tarea precisamente de entender estos cambios que se presentan en su cuerpo y que obviamente van a trascender hacia la apariencia física y que van a generar en él, pues en principio un sentimiento a lo mejor de vergüenza y de pena, pero también luchar contra esta cuestión de los estereotipos de la belleza. Por otra parte, también tenemos la serie Sex Education de 2018, una serie británica que habla precisamente sobre los temas cotidianos que tienen que enfrentar los adolescentes. En el caso específico, nuestra protagonista pues tiene que luchar precisamente contra esas inseguridades personales que se vienen a agravar un poco con esta cuestión del acné y sobre todo pues con la lucha nuevamente de este estereotipo de que los jóvenes pues deben de tener una piel bonita cuando la realidad pues no es así, precisamente derivado de todos los cambios que en esta etapa de la adolescencia pues están viviendo. Muchas gracias. Retomando, porque ya nos estábamos desviando, vamos a Regresamos retomar regresamos al acné. Nos has dicho, o sea, fundamentalmente es entre los adolescentes, más los hombres que las mujeres, aunque ahora ya también se considera que en adultos se da el problema. Ahora, mi pregunta viene en el sentido de que las chicas o las niñas con mucha frecuencia empiezan a utilizar maquillajes muy pronto, lo que antes no se daba. ¿Esto tiene un efecto? Sí, por supuesto. Hay algunos maquillajes que ya vienen medicados que disminuyen la densidad del sebo que se va acumulando y entonces son como más seguros para ellas. Eso los pueden consultar con cualquiera de sus dermatólogos. Pero los maquillajes habituales, aunque digan oil free y lo que la leyenda que le quieran poner, acaba finalmente ocupando un espacio sobre un sebo, que es una producción normal que va teniendo a lo largo del día, sobre un sebo que ya viene de per se alterado. Entonces, en una mujer adulta que va saliendo y que tiene brotes ocasionales por algunas cuestiones hormonales y demás, pues no tendrán mayor problema, pero en los adolescentes es un problema porque además ellos utilizan el maquillaje para tapar esas imperfecciones. Entonces, lo único que hacen es empeorarlo, porque además pues generan aumento de la temperatura, tapan el poro y algunos de ellos pues bueno, incluso hasta contaminados están y demás. Ya les he dicho, sobre todo cuando hay barritos, pues obviamente hay sobrecrecimiento de bacterias, hay una sobrepoblación de bacterias ahí. Entonces están haciendo acúmulo de estas bacterias en sus brochas, en sus maquillajes, y se los están replicando y replicando y replicando. Entonces quisiera nada más ser puntual en ese aspecto, porque si bien hemos comentado que muchos de los adolescentes que vemos o muchas de las imágenes que vemos están truqueadas, no quiere decir que un adolescente no pueda tener una piel saludable a lo largo de su adolescencia y que necesariamente vaya a tener acné. Pero estos chicos que ustedes ven de forma habitual
están bajo tratamiento. Muchas de los, llamémoslo así, de los ídolos juveniles, por supuesto que están con tratamiento médico. Y existen muy buenos tratamientos médicos para prácticamente tener el mínimo o nada de lesiones que sean realmente imperceptibles, pero porque están bajo tratamiento, porque tienen una rutina. Entonces eso se puede lograr si se acercan al profesional de la salud. Efectivamente es algo que genera mucha inseguridad, aunque ustedes no lo crean. Estados Unidos es un país que hay que reconocerle, tiene muy bien estudiada su población y es el país que nos orienta más en cuestión de salud con respecto a las estadísticas. Acné, existen diferentes enfermedades que económicamente tienen un peso muy importante en Estados Unidos, en el que van diciendo qué tanto impacta a la economía nacional. Una de ellas es la diabetes, otra es la hipertensión, la otra es la depresión, pero existen otras entidades como dermatitis atópica, acné es una de ellas y otra es psoriasis, que es una enfermedad mucho más frecuente en población anglosajona, que impactan sobre la calidad de vida. Y específicamente en estas enfermedades de la piel, uno de los patrones, más bien no patrones, uno de los aspectos a evaluar es el riesgo de suicidio. Y es que definitivamente estamos en una etapa, el adolescente está en una etapa en la que está construyendo su personalidad. Actualmente creo que la están pasando mucho más difícil que lo que la pasamos cualquiera de nosotros, debido a que las cosas se hacen exponencialmente más grandes con las redes sociales. Entonces, el bullying, antes decíamos, se terminaba cuando salías de la escuela y llegabas a tu casa, y era raro, era así ya el extremo, el que, bueno, hasta tu casa te llamaran, ¿no? Pero hoy día, bueno, o sea, ya tienen un perfil y un antecedente, y aunque se cambien de ciudad y de país y lo que quieran, a veces el pasado de los chicos los persiguen. Y cuando uno de ellos es con respecto a su apariencia física por el acné, porque no pudieron ir a una albercada, ¿no? Y les dio miedo quitarse la playera porque traían la espalda, el pecho, hasta con cicatrices y cuestiones así. Y bueno, vienen los motes y vienen muchas cosas y generan una inseguridad muy profunda y cicatrices más allá de las que el acné pudiera dejar. Que ahí aprovecho para decir que, y esto es como un consejo y prácticamente una indicación médica, 8 de cada 10 lesiones de acné, por muy aparatosas que se vean, si se dejan a su libre evolución van a desaparecer sin dejar huella. Sin embargo, si ellos las manipulan, las revientan, las pican, las pellizcan, etc., se invierte ese porcentaje. Entonces, 8 de cada 10 dejarán marca en menor o mayor grado. Entonces, muchas veces tengo pacientes que vienen con más lesiones autoinducidas que lesiones propiamente de acné. Y eso se los tengo que hacer ver. Es que me da mucha ansiedad, es que me las pellizca mi mamá. Sí, porque también los papás ahí le entran. Los papás, la hermana, la novia, no sé, es que cómo vas a andar, y se los truenan, y el remedio casero y demás, y les van dejando manchas, marcas y a veces hasta cicatrices, y algunos hasta tatuajes. Porque hay gente que dice, ay, es que como tienen bacterias, entonces creo que vieron muchas películas de Rambo, prenden un encendedor y calientan una aguja porque van a reventar un pon. Las agujas que ustedes consiguen en la mercería son de cromo, tienen cromo, y ese cuando se calienta pues se elimina y van dejando un tatuaje. Entonces hay gente que me ha llegado con, es que tengo, mire, no se me quita el punto negro, es que no es punto negro, es la mancha, es el tatuaje que se dejaron con el cromo caliente porque se picaron el granito. Entonces, todo esto para decirles que no es, aunque es una enfermedad que fundamentalmente no atenta contra la vida, o sea, sí, efectivamente, no va a pasar nada porque no reciban tratamiento de acné, van a llegar a la vida adulta, Dios mediante, pero que hay forma de mejorarla, porque entre más cuiden su piel, en mejor calidad van a llegar a tener la piel de adultos, eso es un hecho. Desafortunadamente a muchos jóvenes sus padres no los apoyan, y sobre todo en el caso de los hombres, porque dicen, no, eso le va a dar carácter y no le va a pasar nada, mira, yo
a mí todavía me salen, no se le va a quitar, entonces es nada más gastadero de dinero. La verdad es que no, o sea, es el acompañar en un proceso que además tiene muchos factores hoy día que pueden empeorarlo, que son determinados grupos de alimentos y sobre todo alimentos de origen animal que han sido sometidos a hormonas que sí tienen efectos sobre el acné juvenil, lo pueden empeorar. Entonces sí, busquen el consejo de un profesional para que el paso de la adolescencia por los chicos sea mucho más llevadero y que sean otro tipo de cicatrices las que pudieran llegar a acarrear a la vida adulta y no las de la piel, que bueno, pues a veces ni con láser logramos eliminarlas, ¿no? Bueno, creo que has dicho tangencialmente o sin hacer mucho hincapié, y yo voy a hacer hincapié sobre eso, de lo que dijiste ahorita, que no solamente es la cara, sino que puede estar en otra parte del cuerpo. Así es. Y aquí me llevaría el de los brazos, ¿no? Que también, aunque creo que es menos, no sé si la palabra es agresivo, pero sí yo también he visto aquí en los brazos, sí. ¿no? Como los granitos, eso como está ahí, pues como que es menos... Qué bueno que lo comentan, lo voy a hacer una mención. Sí puede llegar, en acné muy extenso sí pueden llegar a afectar brazos, pero lo que usualmente la gente ve en brazos no es acné. Es una entidad que se llama queratosis pilar, que no es otra cosa que una piel muy gruesa y que tarda más tiempo en descamarse. Me dicen, es que sí, yo lo exprimo y sale algo blanco. Sí, pero no es grasa. Es la queratina, que es la proteína de la piel. Y esa condición la tenemos la cuarta parte de la población mundial. Y eso no es una enfermedad, eso es como decir piel morena, piel blanca. Obviamente se puede mejorar cosméticamente, incluso hay algunos tratamientos para acné que les ayudan, pero muchas veces llegan precisamente por manipulación y ahí ya vienen infectados porque lo hacen con las uñas largas y las manos sucias y se lastiman y se pellizcan y entonces sí se comienzan a generar infecciones de la piel, pero que originalmente no era acné. Entonces también hasta para eso hay que ir con el dermatólogo. Muchas veces yo les explico, es que me parece acné, y le digo, es que no necesariamente es, existen pocas lesiones elementales en dermatología y miles de enfermedades que se basan en la combinación y en la historia clínica de la presentación de estas lesiones. Entonces, a veces no todo lo que parece acné es acné. ¿Qué es lo que podemos encontrar normalmente en los adolescentes? Es en cara, principalmente afectando zona T. La zona T es la frente, el dorso de la nariz y parte del mentón, pero puede obviamente presentarse también en otras regiones, en las mejillas, en el área de la barba. Otra es en el pecho y otra es en la espalda. En los jóvenes que ya tienen barba y que se rasuran y que, bueno, hay unos que no les gusta ya rasurarse porque pues les salen granitos. Eso es una condición prima hermana del acné que se llama foliculitis de la barba. Y que recibe un tratamiento muy similar al del acné, entonces también no tienen que estarla sufriendo. Vayan con el dermatólogo para que les oriente en la técnica de afeitado y bueno, también cómo prevenir y cómo controlar estos brotes. Pero específicamente, si ven que esto se sale hacia otras áreas, ojo, no necesariamente es acné. Hay algunas lesiones que parecen acné y que son delicadas, que es cuando presentan lesiones en axilas o en ingles. Ojo, eso no es acné, eso es otra condición. Y también se comienza a presentar en la adolescencia, entonces por favor acudan con el dermatólogo para que los oriente sobre esta otra entidad también. Bueno, aquí enseguida me surge otra pregunta. ¿Es hereditario? Existe un factor que podríamos llamar genético en donde hay mayor riesgo en ciertos, cuando los padres sufrieron un acné severo o sobre todo en el caso de algunos hombres que tienen un acné de larga evolución, que es decir, todavía pasados los 30 años tienen todavía un acné por una condición propia de su piel. Sí pueden darle mayor riesgo, pero no necesariamente es el papá tuvo acné, el hijo lo va a tener, ¿no? Tengo algunos papás que, bueno, la pasaron súper mal y los hijos la verdad es que tienen un acné normal, a veces hasta más leve, ¿no? Y hay gente que, bueno, o sea, no, los papás no tuvieron ni una sola lesión que ellos recuerden, si acaso una o dos, y bueno, el hijo desde los 12, 13 años está con un problema terrible. Mencionamos en dermatología que es multifactorial el acné. Entonces ya les expliqué un poquito de cómo surge, pero hay muchos factores que están relacionados. Genética, alimentación, exposición a medicamentos, exposición a cosméticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay incluso ciertos contactos con químicos que generan reacciones tipo acné, ¿no? Entonces
es un tema un poco complejo, pero sí, o sea, sí hay predisposición en la familia con mucho mayor razón. Y esos curiosamente son los papás que, como dicen, como yo la sufrí, no quiero que mi hijo la sufra. Y son los primeros que a los primeros 2, 3 lesiones ya los están llevando con el dermatólogo para que tengan una adolescencia. De por sí es una etapa difícil en crecimiento porque nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos ubicarnos en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, en la escuela. Estamos sufriendo muchos cambios, el cuerpo va más rápido de lo que va la mente, etcétera. Si podemos quitarnos una piedrita como pudiera ser el acné, sería bastante bueno. Les repito, esos papás están como muy conscientes y hay otros que no. La realidad es que pues debería ser como darle atención a una caries en un niño, ¿no? Aunque no sea una dentadura permanente, pues igualmente tiene un impacto contra la salud y debe de ser atendido. Ahora aquí también nos has dicho sobre la alimentación. Hay ciertos alimentos que cotidianamente se empieza a decir en esa época, pues no los debes de comer. Por ejemplo, el chocolate o los mariscos o la leche. ¿Qué hay ¿Sí? de eso? O no, durante es mucho un tiempo, mito urbano. Durante mucho no tiempo coma creímos usted. que fue un mito, pero ya desde hace más de 10 años tenemos la certeza de que hay alimentos que empeoran las condiciones, no son la causa, pero empeoran las condiciones del acné. En el caso específicamente de los chocolates, hay que hacer la distinción. No es el cacao el que provoca o empeora el acné, sino que los chocolates que tenemos comercialmente son altamente calóricos y ricos en azúcares y carbohidratos. Entonces, esos picos de energía son los que empeoran. Lo mismo haría quien se acaba una barra de chocolate, ¿no? Que quien se come 3 hamburguesas seguidas con papas fritas y cada una con sus raciones. Sería exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los cacahuates. Los cacahuates son una fuente de alta energía. Entonces, igual, o sea, si te acabas una bolsa de cacahuates, es como si te comieras, pues no sé, como 4 o 5 chocolates, ¿no? Entonces, y por otro lado, por ejemplo, además de los alimentos ricos en energía, están los alimentos que vienen adicionados con vitamina B12 de forma, por norma oficial mexicana, principalmente lo que son lácteos y cereales industrializados. Lácteos provenientes de productos de vaca. Y existen otros factores involucrados que son relacionados con una sustancia que produce la vaca y que la secreta a través de la leche, y que no importa que la leche sea deslactosada, triple, light y lo que quieran, se transmite en todos esos productos. Es similar al de los seres humanos y esto tiene una actividad sobre la glándula sebácea. Entonces, sí, la dieta interviene, por supuesto que sí. Hay un estudio que se hizo hace varios años, muy bonito, en el que solamente se les dio precisamente un jabón para lavarse la cara a 2 grupos de adolescentes, y la variante fue que a unos les controlaron la dieta y otros dejaron que comieran lo que fuera. Los que tuvieron la dieta controlada, su acné se mantuvo igual o incluso mejoró, y en los que comieron lo que se les pegó la gana, empeoró su acné. Entonces fue una de las formas en las que comenzamos a notar sí hay una repercusión directa sobre nuestra alimentación y y la gravedad del acné. Entonces, si ya sufren acné, siempre tenemos que tener una dieta balanceada. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en 2 minutos. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en Youth Radio. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz.
con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En News, Canal Multimedia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. A través de News, Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes, estamos tratando el día de hoy el tema del acné con el doctor Segura y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para las últimas recomendaciones de este fin de semana. Gracias, doctora. Pues las últimas dos recomendaciones es la película dramática española que se denomina Pieles, de 2017, en donde precisamente nos hace reflexionar acerca de las diferentes cuestiones que sobre la apariencia física a nivel social se han generado. Retrata de manera un poco abstracta y rara precisamente a un conjunto de personas con diferentes deformidades y entre ellas, bueno, sobresale la cuestión de la piel, pero que al final luchan por ser aceptados y estar en contra precisamente de estos cánones de belleza que desde esta perspectiva pues son muy muy superficiales. Una parte importante de la película nos dice, nadie elige las condiciones con las que se nace. Sin embargo, la apariencia física nos condiciona de sobremanera para efectos al momento de interactuar con la sociedad. Y la segunda película es Lady Bird, una película de Estados Unidos de 2017. Fue descrita como por la crítica como muy excelente película, precisamente porque retrata de manera cruda y real toda esta etapa de la adolescencia, todas las decisiones a las que los jóvenes tienen que enfrentarse, destacando cuestiones como, por ejemplo, el vestuario, las decisiones en cuanto a vestuario, las decisiones en cuanto a lo mejor uso de colores excéntricos en el cabello y por supuesto esta cuestión del acné. Destaca porque precisamente la protagonista bajo esta situación de estrés durante el rodaje de la película sufre de acné y entonces pues estaba la decisión entre a través del maquillaje ocultar ese acné o por el contrario dejar que fluyera y bueno, la decisión de la protagonista fue precisamente es un problema al que enfrentan los jóvenes y por tanto es una buena oportunidad precisamente para reflejar a través del cine esta situación del acné y bueno, a partir de esta situación pues muchos grupos empezaron a enfocar esta cuestión o el movimiento que se llama como body positive, es decir, empezar a cambiar el canon de una piel perfecta y realmente considerar lo que naturalmente es la piel, ¿no? Principalmente en un adolescente. Muchas gracias. Y cedemos ahora a Carlos, que nos ha dicho que tenemos algunas preguntas para el doctor. Entonces, sin más. Así es. Bueno, primeramente mandamos saludos a Diana Iniestra, quien comenta, encantada siempre de verlos, excelente programa. Gracias. Y a Yosa Rivera. Y a continuación tenemos algunas preguntas. Alguna de ellas ya la respondió, que es ¿qué alimentos debo evitar para no generar acné? Y a continuación nos preguntan, ¿existe algún producto que pueda recomendar para el afeitado? Bueno, para la cuestión de lo del afeitado, tendríamos más bien que recomendar que si sufren ustedes de barritos después de afeitarse o que se irritan fácilmente, tienen que modificar la técnica de afeitado llevando lo que normalmente te dicen es ir en contra del crecimiento del vello. Entonces la técnica que debes de utilizar es en sentido del crecimiento del vello. De esa forma disminuyes las lesiones que le genera la navaja a tu piel y utilizar un antiséptico suave, no alcohólico, después del afeitado. Eso es importantísimo. Y sobre todo también hacer cambio de las hojas de afeitar. No más de 10, mi recomendación es no más de 10 afeitadas con la misma hoja, ¿de acuerdo? Sobre todo también eso va a variar dependiendo del grosor de la barba de cada uno de los chicos.
ya que hay algunos que tienen todavía el vello muy fino, pero ya está pigmentado y obviamente se ve muy mal. Muy probablemente esas hojas de rasura les va a durar un poco más de tiempo. Sin embargo, para los que ya están con un grosor medio a normal, pues lo ideal es que no excedan a los 10 porque eso también favorece. Obviamente lo tienen que hacer con la barba aseada. Se recomienda justo después del baño, ya que también se reblandece la fibra y es más fácil y tienen que hacer menos pasadas. Entonces eso es importante. ¿Algún otro producto? Pues la verdad es que es muy... depende mucho de las condiciones de cada una de la piel. Entonces yo normalmente cuando me preguntan, incluso no solamente para del afeitado, cuando me preguntan, bueno, ¿qué producto o qué se pueden poner para el acné? La verdad es que evito la respuesta porque sería erróneo de mi parte, porque no estoy viendo a la persona. Entonces estas recomendaciones son individualizadas, son personalizadas, porque hay que conocer la historia clínica del paciente, sus actividades, qué hace, qué no hace, y eso pues obviamente se tiene que tratar en una consulta dermatológica. Y una pregunta más que nos hacen, encaminada un poco más al ámbito escolar, es: ¿el estrés es o no una causa de brote de acné? Sí, sí lo es, chicos, por supuesto. Entonces vienen los exámenes finales. Durante exámenes es normal, es entrega de trabajos y demás, es normal que aparezcan. De hecho es algo que el estrés tiene una condición hormonal, no es la única, las hormonas masculinas que pueden llegar a generarlo. También algunos picos de cortisol pueden llegar a generarnos acné. Entonces sí es completamente normal. Y aprovechando eso y que estamos hablando del ámbito escolar, y como nosotros no nos hacemos de la vista gorda, jóvenes, también el acné se puede empeorar por la ingesta de alcohol. Entonces es clásico que después de la borrachera del fin de semana, en unos días comiencen a notar la aparición. Volvemos al mismo punto, el alcohol es altamente calórico. Todos los picos calóricos tienen efecto sobre la glándula sebácea. Entonces, a ver, chicos, primero se nos relajan. Y no se relajen con alcohol. No se relajen con alcohol. Bueno, no, se supone que no, porque están preparando sus exámenes. Entonces, debemos de pensar que son sensatitos y que... A su café no le pongan leche. Tómense el café negro como debe de ser. Para abrir sus ni le agreguen ojitos. Caramelo, ni nada por el estilo, ni crema batida y nuez. Son unas bombas. Si uno evalúa cómo es la dieta habitual de un adolescente promedio, es que 3/4 partes del día toman lácteos y cereales y bebidas hipercalóricas. Ojo, consejo, las barritas tampoco. ¿Vale? Muy Pues bien. ya le puedes decir que sí, porque ya les dijimos todo lo que no. Miren, se pueden comer jícamas, pepino, un sándwich bien balanceado lo pueden comer sin ningún problema, o sea, eso sí. Muy bien, entonces a relajarse, porque si no todos nuestros alumnitos van a estar, ¿no? Y luego si se van para el alcohol, pues imagínate, es que no, favor de cuidarse. Ahora, nos has hecho hincapié, tienen que cuidar, tienen que ver. ¿Puede ser detonante para cuestiones más serias? O sea, si yo no atiendo un acné como debe ser. Sí, sobre todo en las etapas, en la etapa inicial, que dirán, bueno, es que me voy a esperar, pues nada más traigo 2, 3 barritos. Bueno, ya el próximo mes ya son como 10, pero seguro al ratito se me quita. No hay ninguna forma en la que ni ustedes ni nosotros podamos saber hasta dónde va a llegar ese acné. Lo que sí les puedo comentar es, si tu acné te está dejando marcas o cicatrices, requiere tratamiento dermatológico importantísimo, porque por cada cicatriz, sobre todo cicatriz, las marcas a veces se van difuminando y la piel tiene una cierta capacidad de reparación. Pero si hay cicatrices, las cicatrices de acné, a diferencia de una cicatriz de una cirugía, conforme va pasando el tiempo, no mejora, empeora. Entonces requiere tratamiento de forma urgente. Entonces eso no se va a acabar quitando, ¿no? Entonces ahí sí la no acción sí puede llevar a una complicación más grande. En el caso de los pacientes que tienen cicatrices de acné, muy probablemente requieran tratamiento tomado, controlado por los dermatólogos. Se tienen que evaluar muchas cosas, no es un tratamiento inocuo, pero que es muy efectivo. Y no hay que tener miedo más que ir y sobre todo comenzar a hacer el tratamiento. Puedes
Mejorarlo con tratamiento en casa, definitivamente, pero sí requieres la orientación de un profesional de la salud. Entonces, si ya sufres de acné y sobre todo tu acné es como un poco agresivo, ya se ve muy diseminado, tienes muchas lesiones inflamatorias, puntos rojos, te duelen, etcétera, no lo pienses, no estés gastando el tiempo en tratamientos caseros, ni en recomendaciones del amigo o de la prima o de la comadre. Por favor, vayan porque sí, ¿cómo se llama? Es una cuestión de salud que se debe de atender. Claro, yo creo que esto es muy importante porque pues recordaba yo aquí uno de los primeros programas cuando hablamos de los productos milagros y de estas cremas, pero es que en cualquier momento que tú veas la televisión hay anuncios en este sentido, ¿no? Del acné juvenil y de esto, y muchos, siento yo, de esos productos no están revisados, ¿no? Mucho de lo que se vende por la televisión. Efectivamente, tiene una leyenda que legalmente los protege, que dicen quien haga uso de este medicamento es responsabilidad del que lo usa y del que lo recomienda, punto. Ni siquiera el laboratorio. Entonces, ojo con eso. Y no hay milagros, hay ciencia y hay que cuidarlo y atenderlo. Y no es... La verdad es que es de las áreas en donde más se van a encontrar productos y recomendaciones y blogs y demás. Pues la causa número 1 de nuestra consulta dermatológica, ¿no? Entonces, pues bueno, es esperado que la gente quiera sacar provecho de eso o quiera precisamente ahorrarse de algo, el dinero en algo que ¿cómo se llama? Que les va a llevar muchos recursos, porque además el tratamiento es largo. Esto no es un tratamiento de 1 o 2 meses, son tratamientos de años para mantenerlo. Como les recuerdo, el mensaje es, no tiene cura, tiene control. Va a pasar, hay que dejarlo hasta que tu cuerpo termine de madurar y entonces ya otra historia será cuando seas adulto, ¿no? Desafortunadamente muchos jóvenes que no recibieron atención de adolescentes dedican sus primeros esfuerzos, más bien sus primeros ingresos económicos en la vida adulta, los dedican a corregir lo que el acné les dejó. Claro, yo creo que lo importante es aquí que el joven y los padres tomen conciencia, ¿no? De que no es algo que debamos dejar. Y yo creo que en este sentido se complica más, ¿no? Si de por sí yo creo que dentro de nuestra sociedad tenemos una idea de ir al médico cuando ya no nos queda más remedio, ¿no? Es decir, con esto quiere decir que hemos tratado, ¿no? Precisamente, valga la redundancia, todos los remedios caseros que nos dan o ahora se busca en internet y alargamos, ¿no? El ir al médico hasta pues lo más posible no ir y cuando llegas pues ya como todo, ¿no? A lo mejor en su origen va a ser totalmente controlable. Sí, claro. Pero cuando te dan ya con la cara toda llena, ¿no? Los que reciben la recomendación de esto me lo mandó el doctor, es que a fulanito le funcionó bien esto. Bueno, he tenido pacientes que de manera indiscriminada han estado expuestos a antibióticos, aunque sean untados, por mucho tiempo, y después se preguntan, bueno, ¿y por qué la infección de la garganta no se me quita? O sea, son antibióticos, tienen que estar bajo vigilancia médica y desafortunadamente esa es una regulación que al menos en México no se ha logrado, que los antibióticos tópicos también sean controlados. Entonces hay mucha gente que indiscriminadamente utilizó antibióticos. Otros, muchos de los medicamentos que utilizamos para acné tienen un efecto adverso o secundario que puede ser la irritación. Entonces hay gente que llega con la cara quemada. Entonces llega con la cara quemada sin nosotros poderla tratar de forma habitual y además sigue con su acné. Entonces, ¿por qué? Porque no recibieron ni el producto indicado para el acné que tienen, para la piel que ellos tienen, ni les explicaron cómo usarlos. Entonces, eso no viene en el instructivo del medicamento. O sea, eso lo tiene que indicar el médico, cómo se pone, cuánto se pone, etc. Entonces, sí, de verdad, luego, por quererse ahorrar unos centavos, acaba uno pues pasándola muy mal y finalmente haciendo un gasto mayor. Pues sí, lo barato sale caro. Bueno, nos tenemos que ir sin antes agradecerles el favor de su atención, el acompañarnos, que la próxima semana, en razón de que se hacen las ceremonias de reconocimientos académicos y que nuestra querida maestra Amparo va a recibir reconocimiento por sus actividades académicas, en tal virtud se van a suspender algunos programas, entre ellos nosotros que estamos en la barra del horario de esta ceremonia.
Mil felicidades de antemano a la maestra Amparo y esperamos el favor de su atención entonces dentro de 15 días dentro de otro programa Societatis. Mil gracias. Yus Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica.